Hola amigos de Escuela de Guitarra Forzos, nos encontramos en una nueva entrega de este canal donde ustedes van a encontrar información bastante valiosa sobre el mundo de la guitarra. Y antes que nada, quiero agradecer por la favorable respuesta del primer video e invitarlos a que se suscriban, que compartan, que le den like. Muchas gracias. Una de las inquietudes de mis alumnos es el querer aprender a improvisar. Para poder abordar este tema y sobre todo dar un tip o un atajo, porque aprender a improvisar pues puede llevarnos todo un proceso a lo largo de la vida como músico. Entonces, pensando en darles un consejo, un tip que pudieran aplicar inmediatamente, propongo hacer una serie de 3 videos, de los cuales cada uno puede ser valioso en sí mismo y a la vez estar relacionados. Entonces, en este primer video vamos a ver un poco de teoría, no a profundidad, sino lo más esencial para que les sirvan no solamente a los guitarristas, sino también a músicos que interpreten otro instrumento. Ok, primeramente tenemos como objetivo para los guitarristas aprenderse las notas en la sexta cuerda. Ese sería el primer paso y a la vez algo que les permitiría avanzar en muchos otros aspectos que más adelante veremos en videos posteriores. ¿Y cómo podemos entender eso de las notas en la sexta cuerda? Okay, lo que vamos a explicar a continuación, esto sí le va a servir no nomás a los guitarristas, sino a cualquier músico. Tenemos que entender nuestro sistema musical. Nuestro sistema musical consta de 12 notas. Dentro de estas 12 notas se encuentran las notas naturales. Las notas naturales yo creo que todos hemos escuchado desde niños, incluso las famosas notas de do, re, mi, fa, sol, la, si. Incluso descendentemente, si, la, sol, fa, mi, re, do, etcétera, etcétera, ¿no? Esas notas se conocen como notas naturales o alfabeto musical y son simbolizadas, se le llama nomenclatura por letras, por eso se le llama alfabeto musical. En este caso, do es la letra C, re es la letra D y así sucesivamente. E, F, G, A, B serían mi, fa, sol, la y si. Y si las tuviéramos que representar gráficamente y hacer una analogía para entenderlo mejor, podemos decir que las notas es un bloque de ladrillos infinito, ¿sí? Por ejemplo, si las graficamos, aquí vemos que tenemos do, re, mi, fa y hacia acá sería continuar con el bloque de ladrillos, como decíamos, infinitamente. Por eso aquí tenemos do otra vez, que indica que empezaría otra vez do, re, mi, fa, sol, así. Una serie de ladrillos infinitos para acá. Para acá sería agudo o subir, para acá sería grave o bajar. Es importante resaltar que entre las notas naturales vemos que no existe la misma distancia. Ya dijimos que son como si fueran ladrillos, pero vemos que, por ejemplo, la distancia entre este ladrillo que se llama do y este ladrillo que se llama re no es la misma entre que la distancia de este ladrillo que se llama mi y este ladrillo que se llama fa. Como utilizamos el término distancia, tenemos que agarrar una unidad de medida. En música, la unidad de medida se llama semitono. Es decir, cada ladrillo está a un semitono de distancia. Por ejemplo, para llegar de do a re, vemos que hay 1 o 2 ladrillos, o sea, 2 semitonos de distancia hay entre do y re. Vemos que entre mi y fa, por ejemplo, hay un semitono de distancia, ¿sí? Entonces, ya aclaramos que las notas naturales vienen siendo do, re, mi, fa, sol, la, si, y que la distancia entre ellas se mide en semitonos. Hay otro término importante que tenemos que conocer que se llama accidentes de las notas naturales. ¿Qué significa? Significa que
el lugar que ocupan esas notas naturales o ladrillos que comentamos puede ser alterado por precisamente estos accidentes. ¿Cuáles son los accidentes? Lo que conocemos como sostenido y como bemol, que se simboliza en el sostenido. Bueno, este símbolo que aparece como de número o de gato, le decimos coloquialmente hablando, y la B labial significa bemol. ¿Qué hacen los accidentes de las notas naturales? Las alteran un semitono, o sea, la mueven un ladrillo. Por ejemplo, el sostenido, una nota natural la mueve un semitono o un ladrillo hacia su derecha, es decir, la hace más aguda o sube lo que... Entonces nos queda claro pues que la distancia entre do y re son dos semitonos, la distancia entre mi y fa es un semitono. Ahora bien, dos semitonos es igual a un tono, ¿sí? Y un semitono de distancia es lo mismo que decir medio tono, son sinónimos. Por eso es correcto cuando alguien se refiere a una tonalidad de una canción que dice, por ejemplo, está en sol, y dice, súbela de tono, por favor. Ok, lo vamos a interpretar en la. Subió un tono o dos semitonos. O que dice, bájala de tono, está en sol, entonces la bajaríamos a fa. ¿Sí? Una vez explicado esto, tenemos que considerar entonces que este sistema musical obviamente aplica para cualquier instrumento. Es nuestra base para hacer música. ¿Y por qué son 12 notas? Precisamente porque cada una de las notas naturales, como ustedes saben, son 7, de do así, do, re, mi, fa, sol así, son 7, y cada una tiene su sostenido, a excepción de mi y si. Por eso suman 12, ¿verdad? Otro aspecto que hay que considerar es que cuando decimos que subimos medio tono, es cuando, por ejemplo, do, subimos medio tono, es do sostenido, pero al bajar se dice que es bemol. Por eso entre do y re está la nota de do sostenido o la de re bemol. Esas notas do sostenido y re bemol se llaman enarmónicas. Es un tema que podemos explicar en otro video. Por lo tanto, aplicando esto ahora a la guitarra y a cualquier instrumento de trastes, pues eso es la finalidad de la existencia de los mismos. En este caso la guitarra, los semitonos están marcados por los trastes. Y es importante aprenderse el nombre de las notas de las cuerdas al aire. Aquí los tenemos. Por ejemplo, la sexta cuerda al aire es la nota de mi, la quinta es la de la cuarta es la de re, la tercera es la de sol, la segunda es la de si, y la primera es la de mi aguda. El primer paso para iniciar a hacer música e improvisar sería aprendernos las notas naturales en la sexta cuerda. En este caso sería mi, o sea, iniciaríamos desde este ladrillo que se llama aquí. Y eso lo vamos a explicar en el siguiente video.